Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a su clase de macroeconomía. El día de hoy vamos a estar viendo algunos aspectos sobre crecimiento económico y para eso vale la pena recordar eh, esta fórmula básica que siempre hemos estado discutiendo, ¿no? Donde nosotros sabemos que nuestros valores nominales son equivalentes a multiplicar el precio por la cantidad. En ese aspecto, los primeros temas que vimos fue precisamente la medición de la economía o la medición del PIB, y nosotros sabemos que cuando estimamos valores nominales, implícitamente estamos arrastrando eh, la inflación, porque estamos tomando en consideración los precios, pero a la vez también podemos empezar a checar qué es lo que está pasando con la variación en la cantidad, lo cual sería justamente el crecimiento económico, que de alguna forma es justamente el tema que vamos a estar checando ahora. Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico, es decir, de cómo va aumentando la producción dentro de un país año con año, nosotros sabemos justamente que esto se trata más bien de un fenómeno económico moderno, es decir, el poder estar midiendo de manera sistemática que el PIB aumente año con año, en realidad es algo nuevo que empezamos a observar a partir del siglo XIX, principios del XX. Y justamente se originó en la Revolución Industrial, porque durante este periodo de la historia nosotros sabemos que al intensificar el uso de la maquinaria, pues entonces también se aumentó la productividad porque podíamos producir más en menos tiempo y también producir más con menos insumo. Entonces, durante este periodo también se dio un ciclo de inventos y todo este amalgamiento generó que las ganancias económicas fueran creciendo a lo largo del tiempo y por tanto los productos también se volvieron más económicos, más accesibles para un mayor número de personas y pues también se combatió la escasez. Ya era más común que las personas, eh, aunque no tuvieran un ingreso alto, pudieran comprar ciertos productos que antes estaban solamente reservados para personas con mayor poder adquisitivo. Y si se logró hacer esto fue precisamente porque se eficientó el sistema de producción. Entonces, durante la primera mitad del siglo XIX se empezaron a experimentar importantes cambios económicos y después de siglos de estancamiento, la humanidad empezó a experimentar años, etapas de crecimiento. Entonces, lo que hemos observado durante los últimos 200 años aproximadamente es que el estándar de vida ha estado aumentando a través del tiempo, pero también ha estado aumentando la desigualdad entre países y adentro de los países y también la contaminación. Entonces, esta tabla es muy interesante porque justamente se enfoca en el comentario primero que les hice, ¿no? Sobre que durante muchos siglos el estancamiento económico fue una realidad. Las personas sabían que el estándar de vida al cual aspiraban era muy, muy similar al que habían experimentado sus padres, sus abuelos y las personas antes de ellos. Eh, de hecho, existían algunas teorías que decían que era normal que ese estancamiento existiera, porque cuando las personas empezaban a tener un mejor ingreso, generalmente lo que ocurriera era que empezaban a tener más hijos, entonces esas ventajas económicas de alguna forma se reducían. Sin embargo, después con toda la etapa de invenciones, se llegó a pues sí, precisamente a una nueva etapa de crecimiento económico y ahora se sabe que eso no es necesariamente cierto. Y una forma de comprobar esto de manera pues más científica es precisamente apoyándose en datos históricos. Y la tabla que está aquí la realizó un historiador económico que se llama Angus Madison, que tiene un proyecto que justamente se enfocaba en estimar el crecimiento económico antes de la revolución industrial. Entonces, estos datos que ustedes ven en la tabla se tratan de, primero que nada, cifras que ya están estandarizadas, ¿no? Todas están deflactadas, entonces sabemos que podemos compararlas a través de los años y aparte se han puesto más o menos en un mismo
en una misma moneda, en este caso son dólares, por tanto se compara también entre países, se ajustó por poder adquisitivo, etcétera. Entonces, aquí en esta tabla, en, eh, en las filas, nosotros lo que observamos es pues el ingreso en diferentes años, ¿no? Desde el año 1 hasta el año 1348, y en las columnas lo que observamos es el ingreso de diferentes países. Entonces, si vemos que hay varios datos que no están llenos, es justamente porque estamos haciendo historia económica y pues se tienen que ir a datos muy antiguos y para esos casos en específico no se tienen. Pero los que sí se pueden computar, en realidad, pues ya nos arrojan bastante información, ¿no? Porque para empezar, nosotros sabemos que aproximadamente en el año 1 de nuestra era, pues vivir en España o vivir en Holanda o vivir en Egipto, en realidad te traía aproximadamente el mismo nivel de ingreso per cápita, no importaba dónde vivieras, en promedio tu estándar de vida iba a ser muy similar en esa época, independientemente de en qué parte del mundo estuvieras. Y aparte de todo, nosotros sabemos que entre el año 1 y el año 1300, pues el aumento en ingresos realmente tampoco fue tan significativo, ¿no? Por ejemplo, si nos quedamos con Irak, pues nosotros sabemos justamente, ¿no? Que a través del tiempo, entre el año 1 y el año 1150, que es la información que tenemos, pues grosso modo se mantuvo relativamente parecido, ¿no? Para Egipto también, más o menos igual a través del tiempo, y justamente esto es a lo que le llamamos que de alguna forma hubo un estancamiento, ¿no? Simplemente no estábamos creciendo, simplemente los estándares de vida se estaban manteniendo parecidos, lo mismo en Japón, y en Italia quizá notamos un ingreso mayor porque tenemos que también recordar que pues durante esa época pues Italia justamente eran pues los principales mercaderes, ¿no? Sin embargo, eh, ustedes pueden observar que la diferencia tampoco era tan significativa y el punto a final de cuentas a compartir con ustedes es que ese estancamiento económico justamente ocurrió pues porque la variación en la producción no era tan significativa a través del tiempo, ¿no? Entonces, la humanidad estaba acostumbrada a tener etapas de crecimiento, a tener etapas de decrecimiento, y eso se podía explicar pues porque las personas vivían epidemias, también desastres naturales, por cuestiones políticas, avances tecnológicos, dependía también de las instituciones que tuvieran, pero esa fluctuación siempre era muy estable de alguna forma. Entonces, también sobre todo podíamos observar que teníamos una relativa igualdad, ¿no? Sí es cierto que a través de diferentes épocas pues había algún imperio que estaba predominando, pero en promedio el PIB per cápita era similar en las diferentes regiones del mundo. Y esta tabla aquí quizá nos lo pone un poco más contextualizado ya por regiones, y también nos permite comparar la etapa antes de la revolución industrial, que sería aproximadamente como en este punto, y después de la revolución industrial. Entonces nosotros observamos que pues sí, la región de Europa del oeste, que es esta línea rosa, pues estaba mejor económicamente en comparación con África, que sería la línea verde. Sin embargo, pues relativamente estaban en condiciones similares, ¿no? Y que en realidad esta disparidad tan grande que hemos observado a partir de la revolución industrial, donde, donde Europa empezó a crecer significativamente, pues se ha ido aumentando a través del tiempo, ¿no? África también ha crecido porque al final de cuentas tenemos que recordar que a partir de la revolución industrial, pues todas esas nuevas
innovaciones y esas invenciones también se incorporaron de alguna forma en la vida de otros países. Sin embargo, la dispersión tecnológica no ha ocurrido en la misma tasa entre los países, ¿no? Entonces, en general lo que observamos es que si bien todos los países y todas las regiones han estado creciendo a través del tiempo, algunas lo han hecho de manera más rápida que otros, ¿no? El crecimiento económico es justamente la pendiente de nuestro crecimiento, ¿no? ¿Qué tan rápido con respecto al año anterior estamos aumentando nuestra producción? Entonces, observamos que desde la revolución industrial pues ha habido un avance significativo en el estándar de vida y eso tiene muchas dimensiones, ¿no? Podemos referirnos hasta la forma en que nos alimentamos, la calidad de los lugares en donde vivimos y el confort al que tenemos acceso, ¿no? Ciertamente, ahora tenemos licuadoras y hornos de microondas, antes no era el caso. La forma en que nos vestimos, qué tanto tiempo vivimos, que al final de cuentas está reflejando justo nuestra salud e incluso aspectos que tienen que ver con perspectiva de género, ¿no? El hecho de que la mujer se haya incorporado al mercado laboral. Entonces, observamos un avance generalizado, pero no universal. Como les decía, pues hay algunas regiones que crecen mucho más que otras y hay desigualdad tanto entre los países como dentro de los países. Y pues bueno, en general tenemos un avance en la condición humana durante un periodo relativamente corto de tiempo, ¿no? Durante al menos toda la historia de la humanidad, incluyendo aproximadamente 1800 años de la historia moderna, estuvimos estancados desde un punto de vista económico y apenas llevamos 200 años creciendo como humanidad y pues también durante estos 200 años ha sido el periodo durante el cual pues la contaminación ha ido en aumento. Entonces, en general, a partir del siglo XX la calidad de vida aumentó considerablemente y si nosotros tomamos en consideración que todo esto es un fenómeno moderno, pues entonces vale la pena preguntarnos pues ciertos cuestionamientos, ¿no? O sea, es normal pensar si de repente los países que ahora están en desarrollo llegaran a ser tan ricos como los países desarrollados. Ustedes pueden reflexionar, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero pues a final de cuentas en algún momento estábamos más o menos en las mismas condiciones, ¿no? Toda esta desigualdad es algo muy moderno. Y pues así como podemos tener opiniones a favor o en contra, pues también en contra podemos llegar a pensar que pues el problema de pobreza realmente es algo que es muy extremo ahora, ¿no? Hay más de 2.000 millones de personas que viven en la extrema pobreza, lo cual significa vivir con menos de $2 al día. Entonces, si ustedes checan en la plataforma, van a ver el video de Hans Rosling, donde justamente está haciendo comparaciones del PIB y de otras medidas de estándares de vida a través del tiempo. Entonces, véanlo y en general lo que justamente van a observar es como este economista sueco lo que hizo fue, pues, convertir a una manera más gráfica los datos, de tal forma que todas esas bases de datos tan grandes que llegan a recopilar algunos organismos como la ONU, pues que sean visibles y útiles para todos, porque ahí claramente se puede observar cómo es que a través del tiempo pues originalmente los países estaban pobres y con poca salud y a través del tiempo cada vez han ido aumentando sus niveles de ingreso y también se han vuelto más saludables, ¿no? Entonces, de nuevo, esos avances sí son generalizados, sin embargo, ciertamente en algunas regiones esos avances han sido más rápidos que en otros y pues también ciertamente esos avances no están generalizados, ¿no? O sea, por ahí en el video Hans les muestra que hay algunas provincias de China, por ejemplo, ahora en día, que si las separaras un poco más, pues incluso hay algunas regiones que serían tan ricas eh, como, como Italia o como algunas partes de Europa y otras regiones de China donde siguen siendo muy pobres como en Ghana, por ejemplo. Entonces, la desigualdad en general es un fenómeno moderno también. Entonces, si ya empezamos a ver el resultado
de qué significa crecimiento económico, ¿no? El que nuestra Q esté aumentando, que nuestra producción en general aumente y por tanto de alguna forma podamos correlacionarlo con un aumento en nuestros ingresos y por tanto en estándares de vida, pues todavía queda la pregunta de por qué es que ha ocurrido todo ese aumento en la producción, ¿no? Y precisamente para eso tenemos que checar el concepto de la productividad del trabajo, porque es justamente lo que explica el crecimiento. La productividad de trabajo se define como el valor que cada trabajador crea por cada unidad de trabajo, es decir, cuánto ingreso generalmente es lo que se produce dada el número de horas que se trabajan o también puedes decirlo el valor o el ingreso que se produce dado el número de trabajadores que tienen. Entonces, si se fijan aquí les estoy definiendo como unidad de trabajo y cuando ustedes vean estadísticas de productividad, casi siempre les van a dar dos tipos de medidas, ¿no? Puede ser por el número de horas o puede ser por el número de trabajadores, que casi siempre se abrevia como L de labor, ¿no? Entonces, en general, la productividad de manera muy intuitiva podríamos entenderlo como qué tan buenos somos produciendo, ¿no? Dado que estamos invirtiendo tiempo de nuestro trabajo, ¿qué tanto producimos dado lo que estamos poniendo, ya sea en número de horas o número de personas que dedican a realizar cierta actividad? Entonces, justamente el qué tan bueno seas produciendo, pues es lo que explica el crecimiento en el largo plazo, ¿no? Que cada vez seas más productivo, justamente que cada vez seas mejor produciendo y por tanto haya mayor producción en general una vez que tomas el agregado de todo eso, ¿no? Entonces, un ejemplo podría ser como si tomas en consideración, bueno, o sea, ¿cuántos panes hornea un trabajador por hora? Asumiendo que dadas las recetas y la tecnología que tiene esa persona pudiera hornear, no sé, unos 10 panes por hora. Si tú le dieras más capital, por ejemplo, que le dieras más hornos y más batidoras, etcétera, para que con el mismo tiempo que esté invirtiendo pudiera generar más producto, entonces, si ahora, dado que tiene más capital, en una misma hora puede hornear 40 panes en lugar de 20, entonces eso sería justamente un aumento en la productividad. Se está volviendo mejor en lo que hace, dado que está invirtiendo exactamente la misma cantidad de horas, ¿no? Y en este caso también en la misma cantidad de trabajadores. Entonces, este ejemplo que les acabo de dar ciertamente es muy sencillo y aplica solamente para una persona, pero cuando extiendes esta lógica para toda la economía, en realidad también puedes empezar a darte cuenta por qué es que la productividad es tan relevante, ¿no? Porque básicamente el nivel de productividad que muestra un país te está diciendo pues qué tan eficiente es ese país para distribuir a sus trabajadores, ¿no? Es decir, pues sí, puedes empezar a checar a qué industria se está yendo, si efectivamente el tiempo que les dedica es lo mejor o si valdría la pena que tuviera una reestructuración en su economía, ¿no? En cuanto a sectores. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos en general que pues la agricultura tiende a ser una actividad que genera menos ganancias, sin embargo es relevante en general pues producir los alimentos que van a mantener vivos a tu sociedad, ¿no? Entonces definitivamente necesitas que ciertos trabajadores estén cubriendo esas necesidades, sin embargo sabes que el valor de esa producción va a ser bajito, ¿no? Entonces si empiezas a compararlo con otros sectores, por ejemplo el sector de manufacturas o el sector de servicios, pues tú sabes que ciertamente los trabajadores que se dedican a producir coches, pues generan mayor ingreso por cada hora trabajada con respecto a los agricultores, ¿no? O aquellas personas que se dedican al sector de servicios, pues también generan mayor ingreso por cada tiempo que dedican. Por ejemplo, si son médicos, pues obviamente tiempo en generar consultas, si son consultores, pues también en dar
consejos de negocios, etcétera, ¿no? Entonces, productividad justamente te está diciendo el valor que cada trabajador crea por unidad de trabajo y por tanto es un indicador de la eficiencia del uso del trabajo que cada país tiene. Entonces, cuando nosotros nos vamos a evidencia científica y justamente a tratar de explicar estas diferencias en las gráficas que les mostraba de por qué es que algunos países están teniendo un crecimiento económico más rápido que el otro, pues lo que observamos es que esas diferencias en los niveles de ingreso y de vida entre los países justamente pueden explicarse en gran medida por la diferencia de la productividad, ¿no? Entonces, con respecto a las diferencias de productividad, quizá valga la pena que hagamos esta relación con el modelo de Robinson Crusoe que muy probablemente ustedes debieron de haber visto cuando estaban llevando la materia de micro. Entonces, en esa materia ustedes vieron cómo es que los cambios en la productividad afectan en general el crecimiento económico y cómo es que los cambios en el nivel de vida se modifican también, cómo es que se afectan también a través del tiempo, ¿no? Entonces, no sé si recuerden, pero en el modelo de Robinson Crusoe, casi siempre lo que se tiene es una economía cerrada y lo que están tratando de compartir en esa idea es que la productividad es tan importante porque al final de cuentas el que produces equivale a lo que tú puedes consumir, ¿no? Eso es especialmente cierto cuando tienes una situación tan simplificada como sería el caso de Robinson Crusoe. No sé si alguna vez hayan leído ese libro o si cuando estaban en la prepa se los recomendaron, pero ese es un libro que escribió Daniel Defoe en 1719 y básicamente se trata de un señor que se pierde, naufraga y se queda abandonado en una isla. Entonces el libro lo cuenta como si fuera una especie de diario o anécdotas de sus recuerdos. Y entonces, pues dice como, no sé, cómo se llega a encontrar con caníbales, o en general, pues cómo construye su casa o consigue lo que tiene que comer, etcétera, ¿no? O sea, es tal cual él, y dado que está él solito, pues obviamente para sobrevivir, lo único que puede hacer es pues trabajar para producir eso que tiene que consumir. Entonces justamente esa es la idea de tener una economía cerrada y de hacer más evidente la relevancia que tiene el qué tan buenos somos produciendo, ¿no? Mientras mejores seamos produciendo, pues obviamente más vamos a poder consumir. Entonces, en general, en el ejemplo de Robinson Crusoe, primero empiezan diciendo, bueno, imagínate que tienes a este náufrago y si solamente puede trabajar máximo 12 horas al día y puede dedicarse o a pescar o a bajar cocos de la palmera, pues entonces tú sabrías en, que si solo se dedicara a pescar, por ejemplo, dado que puede pescar 4 peces al día, entonces en 12 horas tendría aproximadamente 48 pescados, ¿no? Asumiendo que fuera lo único que hiciera. Y si tuvieras tú 12 horas también y Robinson, en este caso tú, solamente se dedicara a cazar, bueno, a bajar cocos y pudiera bajar 8 cocos por hora, entonces sabrías que en una jornada de 12 horas pues habría podido bajar 96 cocos. Entonces estos son los puntos extremos y si se fijan, todos estos puntitos intermedios que están a lo largo de esta curva les estarían diciendo pues qué pasa si dedica, por ejemplo, la mayor fracción de su día para bajar cocos, pero también destina una parte de su día para sacar pescados, ¿no? Entonces, de esa forma, según los gustos de Robinson, podría saber, pues, cuánto es lo ideal de trabajo que destine para sacar cocos o para pescar. Entonces, en general, en una economía, en este caso esta economía está representada por Robinson Crusoe, solamente podría disfrutar de un elevado nivel de vida si produce una mayor cantidad de bienes y servicios. Entonces ahí estamos viendo como de manera muy, muy clara la relevancia de la productividad. Entonces, en general,
también este ejemplito en específico les llama la atención porque está relacionado con, les digo, con el curso que ustedes ya llevaron de microeconomía, y eso también está relacionado incluso con aspectos de comercio, ¿no? Entonces, si para el caso de Robinson, suponemos que en algún momento en la isla también llega a encontrar a otra persona que estaba ahí, que a esta persona casi siempre le dan el nombre de Viernes, se llama Friday en el libro. Entonces, esa persona tiene diferentes habilidades que Robinson. Entonces, si esta persona dedicara todas sus 12 horas a trabajar, podría capturar 8 pescados por hora. Entonces, eso significa que podría capturar 96 pescados, pero es menos bueno agarrando cocos, quizá porque es más chaparrito que Robinson, ¿no? Entonces, si solamente se dedicara a sacar cocos, podría sacar entonces 48 cocos, ¿no? Y Robinson está al revés, o sea, 48 pescados y solamente se dedica a hacer eso, y 96 cocos y solamente se dedica a hacer cocos. Entonces, en esta grafiquita de acá, lo que tenemos es la producción agregada. Por ejemplo, si tanto Robinson como Viernes se dedican a pescar, pues entonces sabríamos que Viernes habría capturado 96 pescados y Robinson habría capturado 48. Entonces todo esto es justamente la producción conjunta. Y si tanto Viernes como Robinson se dedicaran a cazar, no, perdón, a bajar cocos, pues entonces Robinson habría bajado 96 cocos y Viernes 48. Entonces, de nuevo, aquí también tenemos la producción conjunta, asumiendo que solo se dedican a una. Pero si se fijan en estas rayitas o en estas curvas de en medio, pues lo que tenemos son las posibilidades si se reparten el trabajo, y pues obviamente sabríamos que a Robinson, dado que tiene una ventaja absoluta en bajar cocos, porque la pendiente de su producción es -2, pues a él le conviene especializarse en cocos, y quizá a Viernes le conviene especializarse en pescado. Ahí tendríamos que su eficiencia es de -1/2, ¿no? Entonces, no sé si recuerden, pero de sus cursos de micro, nosotros sabríamos, o sea, las pendientes que siempre sacan, como el cambio, por ejemplo, en cocos sobre el cambio en pescado. Ay, no puedo escribir allá. Cambio en cocos sobre cambio en pescado es igual a, pues si simplificamos todo esto, sería 96 entre 48, no, igual a 8 sobre 4, igual a menos, ay, tendremos que haber puesto un menos, recuerden, porque son pendientes. Y aquí, si se fijan, primero les puse la producción total, dado que son 12 horas de trabajo, pero en realidad basta con que pongan esto, ¿no? Su -8 cuartos, porque nosotros sabemos que por cada hora trabajada, Robinson en este caso produce 8 cocos, aquí está, que pusimos en el numerador, y 4 pescados. Entonces, ese es justamente su pendiente de esta línea, ¿no? Es como la velocidad a la cual puede producir e intercambiar lo que está produciendo. Entonces, el punto es que nosotros sabemos que Robinson tiene ventaja comparativa en producir cocos, que Viernes tiene ventaja comparativa en pescar, y que estas son sus fronteras de posibilidades de producción, donde justamente estamos indicando todas las posibles combinaciones de si uno de ellos se dedica X hora a bajar cocos y el otro a pescar, y viceversa. Entonces, en general, aquí de nuevo estamos viendo, pues por un lado, los principios que ya habíamos comentado, por ejemplo, con Adam Smith, ¿no? Sobre la especialización, sobre la distribución del trabajo y la implicación que esto tiene en el comercio, porque en este caso, si se fijan en esta economía de 2 personas, pues tanto Viernes como
Robinson estarían en posibilidades de comerciar o de intercambiar bienes que necesitan justamente pues para sobrevivir, ¿no? Y que ellos están mejor cooperando, que de alguna forma es justamente lo que conocemos como el comercio, ¿no? Y pues observamos ese primer tema, y el segundo que también estamos observando pues es esta relevancia de la productividad, ¿no? De nuevo, si se fijan en esta economía cerrada, donde igual solamente, bueno, aquí más bien sería ya tienes posibilidades de comercio, sería como, entre comillas, como si estuvieras abriendo tu, eh, tu, tu economía y tienes posibilidades de intercambiar, igual sabes que vas a poder consumir más mientras mejor seas produciendo, ¿no? Entonces, casi siempre en economía es común hacer este tipo de ejercicios donde simplifica situaciones para de alguna manera extraer las principales, eh, pues sí, como las principales conclusiones que nos sirven para aclarar algún concepto, ¿no? Entonces, en este caso, pues bueno, simplemente regresamos a la parte de nuestra productividad, y entonces sí entendemos por qué es que una economía puede disfrutar de un elevado nivel de vida si produce una mayor cantidad de bienes y servicios. Ok, entonces ya sabemos que lo que nos importa es ese crecimiento económico, porque eso está relacionado con el bienestar y que podemos tener en nuestra vida, y en general con el nivel de nuestro ingreso. Desmenuzando un poquito más ese conocimiento, sabemos que un concepto central para entender el crecimiento económico es la productividad, porque básicamente aumentar nuestro ingreso, que depende de nuestra producción, depende de qué tan buenos somos cada vez en producir lo que nosotros damos, ¿no? Entonces, ahora, si desmenuzamos aún más ese conocimiento y tratamos de entender de dónde proviene la productividad, entonces pues todavía tendríamos que preguntarnos qué factores están influyendo en nuestra productividad, ¿no? En qué tan buenos somos produciendo. Entonces, tenemos 5 principales candidatos que se discuten comúnmente en la literatura. El primer de ellos es capital físico, que se refiere a las herramientas para trabajar, y para esto pues es muy claro, ¿no? Como el ejemplo que les ponía hace rato del panadero. Nosotros sabemos que mientras más capital tengamos, pues más vamos a poder producir, ¿no? No es lo mismo hornear panes con un horno que hornear panes con 2 hornos. No es lo mismo tener que transportar algún objeto de un lugar a otro con un coche que sin un coche, ¿no? O con un diablito, como estos fierros, estos metales con rueditas que te ayudan a transportar cosas. Igual eso es capital físico. Entonces, todas esas herramientas nos hacen en general mejores en nuestra capacidad de producir. Ahora, un segundo aspecto con el que se puede discutir es justamente el capital humano. El capital humano se refiere al conocimiento acumulado, que puede ser educación o experiencia, pero también es quizá un poco más complejo de ello, ¿no? No basta con lo que has aprendido, sino también en general con tus habilidades y con tu pericia como trabajador. Entonces, el capital humano, pues es como no solamente trabajo, sino el conocimiento que va acompañado a, para poder hacer ciertos tipos de trabajo. Entonces, pues en capital humano podríamos poner como ejemplo tan solo lo que ustedes están haciendo ahora, ¿no? Ustedes saben que si bien sí pueden dedicarse a barrer o a limpiar coches, lo cual implica trabajo y también conocimiento, ustedes lo que están haciendo es adquirir mayor conocimiento para que la complejidad de las tareas que ustedes sean capaces de hacer, pues sea más alta, y por tanto también sean ustedes capaces de producir un mayor valor
por cada hora de trabajo que ustedes implementen, que pues básicamente debería de verse reflejado en su salario. A final de cuentas, eso es el capital humano, ¿no? El que ustedes estén en la universidad y que ustedes tengan interés en aprender cosas nuevas es porque eso se va a reflejar en su productividad, en las posibilidades de producción que ustedes lleven a una empresa donde los contraten. Ahora, un tercer factor que se toma en consideración y que generalmente se abrevia como N son los recursos naturales, que se definen como todos los insumos aportados por la naturaleza, ¿no? Ciertamente, si ustedes, por ejemplo, quieren generar energía en un país, pues no es lo mismo contar con grandes volúmenes de agua, por ejemplo, para generar energía hidráulica, a no tener esa agua. O no es lo mismo contar con grandes reservas de petróleo para generar gasolina y energía en general, a no contar con ese petróleo, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esos recursos naturales están influyendo en las posibilidades que ustedes tienen para producir. Y conocimientos tecnológicos se refieren en general a la comprensión de la sociedad sobre las formas de producir bienes y servicios. Entonces, conocimientos tecnológicos son justamente cómo es que transformamos pues todos esos conocimientos en inventos nuevos, ¿no? Que podemos ya ver cristalizados y operando en el mercado. Como hace rato yo les decía, pues ciertamente tanto tener un coche para transportar algo como tener un diablito son capital per se, ¿no? Sin embargo, hay una diferencia grande entre uno y otro, y eso sería pues el nivel de conocimiento tecnológico que tiene un carrito a que tiene un coche. Un carrito, pues ciertamente también necesitamos que alguien en su momento lo haya ideado, ¿no? Que haya comprendido el cómo se transmite la fuerza, en cómo es que rueda y se interrelaciona esa forma de el diablito, pues no sé, con todos los conceptos de gravedad en general, simplemente que funcione, ¿no? Que nos ayude a mover cargas pesadas. Entonces, aunque bien requiere cierto nivel de conocimiento del carrito, de diablito, ciertamente no se compara en nada con la complejidad que requiere el construir un coche, ¿no? Donde ya no solamente requieres conocimientos sobre movimientos mecánicos, sino también con la forma en que se produce energía, en que se transmite la electricidad, no sé, en todo, ¿no? En maleabilidad para que hayas podido producir tanto piezas de, de plástico como de metal, etcétera. Entonces, quizá ya me estoy extendiendo de más, pero es clara la relevancia de la tecnología también, ¿no? Y justamente en todo este contexto de la revolución industrial nos queda muy clara el por qué era tan importante tener tecnología, ¿no? Al final de cuentas, la revolución industrial, por definición, generó ese aumento en la producción de manera tan masiva porque aumentó los conocimientos tecnológicos que estaban imbuidos en todos los procesos de producción. Y por último tenemos las economías de escala, que justamente como habíamos ya discutido a principios del curso, pues esto te brinda ventajas debido al tamaño de la producción, ¿no? Nosotros sabemos que mientras más produzcamos, pues entonces en promedio estamos disminuyendo los costos y por tanto nos volvemos más buenos produciendo y por tanto podemos producir más a menores precios, ¿no? Por definición. Entonces, estos 5 son las principales determinantes de la productividad y dado que afectan la forma en que producimos, en qué tan buenos producimos, también afectan qué tanto estamos produciendo y por tanto, mientras mejores seamos en algunos de estos elementos, vamos a aumentar nuestra productividad y si aumentamos la productividad, también aumentamos el ingreso generado, ¿no? La producción en general, que es lo que nos interesa, como producción agregada, que es el PIB, ¿vale? Entonces, como ejercicio, junto con su pregunta de reflexión, por favor incluyen un ejemplo de cada uno de estos elementos.
Entonces, que simplemente piensen por qué es que el capital físico impactaría en la productividad y dado que impacta en la productividad, también en el crecimiento económico. Entonces, un ejemplo por cada determinante de productividad. ¿Vale? La incluyen en su pregunta de reflexión. Ok, entonces ya discutimos cuáles son los 5 elementos que influyen en nuestras posibilidades de producción. Entonces, ahora sí podemos empezar a discutir la función de producción agregada. La función de producción agregada se define como el proceso en el que la economía en su conjunto convierte el tiempo de las personas, es decir, el trabajo, la maquinaria, es decir, el capital y los insumos en general, en bienes y servicios para los consumidores. En este curso de macroeconomía, nosotros no nos vamos a enfocar en funciones como la que tenemos aquí en el lado derecho. Sin embargo, si ustedes llegan a ver libros de economía más avanzados, se van a dar cuenta que esta es la forma estándar en que nosotros explicamos la producción en la economía. Pero esta ecuación matemática que tenemos aquí y que aparentemente pudiera llegar a parecer muy compleja, sobre todo cuando vemos estos libros avanzados, en realidad está basado en conceptos muy, muy sencillos, que es lo que acabamos de discutir ahora, ¿no? Nosotros dijimos, bueno, nosotros sabemos que los recursos naturales influyen en nuestra capacidad de producción, y por tanto, en nuestra productividad y en nuestro PIB, ¿no? Necesitamos recursos naturales para generar un PIB. Necesitamos fuerza de trabajo, recuerden, en esta ocasión se abrevia como N, necesitamos fuerza de trabajo, que sería nuestra L de labor, y esto también se puede convertir en producción, y si se puede convertir en producción, pues esta forma parte de nuestro PIB. Necesitamos capital humano, que casi siempre se abrevia como H, y y con capital humano podemos producir también, es decir, generar PIB, y necesitamos capital físico, de capital casi siempre se abrevia con K. También necesitamos eso para producir el PIB, y la tecnología nos va a ayudar también para producir, ¿no? Como hace ratito, pues no es lo mismo que utilices un diablito que un coche para transportar cosas, así como no es lo mismo que utilices tijeras para podar el pasto a que utilices una máquina podadora para podar el pasto, ¿no? Los dos son diferentes niveles de capital físico, pero aparte tienen diferentes niveles de conocimiento o de tecnología. Entonces, la tecnología se va a poner como esta A que tenemos acá. De hecho, justamente ese es el pasito que quiero que vean. Entonces, el PIB, si se fijan, nosotros dijimos, todos estos factores nos van a ayudar a producir algo que es el PIB, ¿no? Entonces, el PIB, justamente cuando nosotros tenemos ya ecuaciones, nosotros dijimos que le llamamos Y, y para poder explicar de manera más detallada cómo es que producimos esa Y, pues nosotros sabemos que vamos a necesitar trabajo, vamos a necesitar capital humano, vamos a necesitar capital físico y recursos naturales. Entonces, todos estos son nuestros insumos, ¿sí? Y después, esta F lo que nos está indicando es que pues existen diferentes maneras de producir, ¿no? Sería como nuestra transformación. Y esta A es justamente la tecnología, y lo que les estaba explicando era eso, ¿no? O sea, de manera intuitiva no es lo mismo utilizar tijeras que una podadora. Ciertamente, si utilizas una podadora vas a ser más rápido, y por eso es que la A casi siempre se pone de manera aquí afuera, ¿no? Porque propiamente no es un insumo, sino en realidad lo que está haciendo es eficientar tu manera de producción, ¿no? Aumentar tu productividad, porque ese conocimiento imbuido en ese capital físico, pues te permite ser más rápido. De hecho, si recuerdan,
Por ejemplo, podríamos poner una formulita sencillita, ¿no? Asumiendo que tenemos una economía simplificada donde lo que produces simplemente depende de cuánto trabajo estás poniendo ahí. Entonces tú dirías, pues si tengo un trabajador voy a producir un producto Y. Si tengo dos trabajadores voy a este, producir dos productos Y. Pero asumiendo que tú tienes además tecnología, sería como si lo estuvieras multiplicando por algún número, ¿no? Entonces, suponiendo que pues podemos usar ese mismo ejemplo del pasto, ¿no? Si le dedico una hora de trabajo, habría podado un jardín. Pero si ahora lo estoy podando no con tijeras, sino lo estoy haciendo con podadora, entonces por una hora de trabajo habría logrado podar dos jardines. Realmente eso es lo que significa la tecnología, ¿no? Simplemente es como si fuera un efecto amplificador a lo que nosotros podemos producir. Entonces, este, mi mensaje quizá aquí es que en economía ciertamente nosotros estamos tratando de utilizar ecuaciones, ¿no? De matematizar todo aquello que estamos viendo para de alguna forma poderlo medir, crear modelos y poder entender muchos aspectos complejos que generalmente ocurren en la economía, ¿no? Pero el punto es que detrás de todas esas ecuaciones que aparentemente son complejas, en realidad hay conceptos muy sencillos como este diagramita que les estoy mostrando aquí, ¿no? En cualquier función de producción, por más compleja que parezca, intuitivamente lo único que les está diciendo es que ustedes necesitan ciertos insumos y que dado el nivel de tecnología que ustedes tienen, van a ser capaces de producir cierta cantidad de bienes y servicios. Esa es toda la historia. Y este diagramita tan sencillo es algo que se puede matematizar, pero que detrás de todo eso hay conceptos básicos que para nosotros como seres humanos son intuitivos a final de cuentas, ¿no? Para que nosotros podamos producir algo necesitamos hacer uso ya sea de nuestro trabajo o del capital con el que contemos o de ciertos recursos naturales y pues nosotros estamos interesados en producir justamente para que podamos consumir ciertos productos o servicios y de esa manera sobrevivir y seguir con el ciclo de la vida. Bueno, eso ya quedó muy profundo, pero el mensaje es justamente eso, ¿no? Eh, que estamos tratando de hacer o de modelar la producción y en general de entenderla. Ok, entonces, ya que estuvimos discutiendo tanto sobre la tecnología, estos conceptos de aquí son interesantes porque justamente nos ayudan pues sí, a entender un poquito mejor todo lo que hay detrás, ¿no? Todas las posibilidades que hay detrás de la tecnología. Entonces, por un lado, tenemos la tecnología común, que se define como aquellas que son utilizadas por las personas y que todo el mundo, una vez que las conoce, se generalizan. Entonces, un ejemplo común para eso es el fuego, ¿no? Entonces, una vez que se inventa y una vez que eso pasa a formar parte pues del acervo de conocimientos que tenemos como humanidad, pues en realidad es normal, es común que se utilice, ¿no? en la sociedad. Después tenemos tecnologías exclusivas que son propiedad de una compañía o persona que las descubre. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el caso de fuego, pues nadie lo patentó en específico y es conocimiento que una vez generalizado ya es de uso para todos. En las tecnologías exclusivas, en realidad lo que tenemos es conocimiento que a pesar de que exista, en realidad sí le pertenecen a alguien. Y un ejemplo común para eso es la receta de la Coca-Cola, ¿no? Aunque esté ahí y aunque potencialmente en teoría todos podríamos producir coca, pues en realidad esa receta en específico le pertenece a alguien y pues se dedica a hacer negocio con ella, ¿no? Por eso también están como todos esos, como tipo leyendas urbanas de que nadie conoce realmente la receta de la Coca-Cola, ¿no?
que están, o ya una vez que intentan comercializarla, por ejemplo, pues han habido varios intentos, ¿no? Pues no sé, la Pepsi, la Bicola, tantos diferentes tipos de colas que han intentado entrar en el mercado, pues per se, aunque sepan parecidos, no es tal cual la fórmula de la Coca, ¿no? Porque eso está patentado. Pero bueno, eso es tecnologías exclusivas y hay otras que son tecnologías temporalmente exclusivas que son propiedad de quienes las inventan, sí, pero solamente durante cierto periodo de tiempo. Entonces, para el ejemplo más común son las patentes de las farmacéuticas. Entonces, eh, esta, estas patentes casi siempre tienen alguna lógica económica, ¿no? Porque dicen, a ver, dado que estamos tratando con aspectos de salud, pues lo ideal sería que una vez que se inventa algún conocimiento, pues que todos pudiéramos utilizarlo, ¿no? Porque al final de cuentas se trata de salud, se trata de bienestar de las personas, muy tangible. Y lo que terminan argumentando las farmacéuticas es que si hicieran ese conocimiento disponible de manera automática, pues entonces nadie se dedicaría a producir ese conocimiento, ¿no? Porque eh, básicamente no tendría, o sea, solamente algunos se dedicarían a invertir y a estar generando ese conocimiento, y nadie les pagaría por todas esas inversiones que hicieran. Entonces, el argumento estándar de los patentes eh, es justamente eso, ¿no? Que te permitan cuando menos explotarlo durante cierto periodo de tiempo ese conocimiento y ya una vez que se haya recuperado la inversión que se usó para generar ese conocimiento, se libera y entonces ya se vuelve disponible para cualquier persona, ¿no? Se vuelve de alguna manera tecnología común, que sería justamente el permitir la entrada de los medicamentos similares, ¿no? Que tienen exactamente la misma fórmula activa, te hacen exactamente el mismo efecto, simplemente son más baratos porque ya te están cobrando tal cual el nivel de producción y no ese adicional que usualmente cobran las farmacéuticas por el simple hecho de haber tenido un patente, ¿no? Este tema de las patentes tiene muchos aristas y también es sujeto a muchos debates, pero la lógica que les acabo de explicar es la manera estándar de abordar este tipo de problemáticas, ¿no? Cuando menos como punto de partida, ¿vale? Entonces, tenemos esos tres tipos de tecnologías. También tenemos tecnologías disponibles y tecnologías en uso. Con respecto a tecnologías disponibles, esto tiene que ver de alguna forma con los costos también, de manera indirecta, en el aspecto de que hay muchas innovaciones que se llegan a cristalizar, pero que tardan en volverse generales, ¿no? Que de verdad las personas sean capaces de ponerlas en uso en su vida diaria. Un ejemplo común para esto es la electricidad, ¿no? En su momento, Alva Edison hizo que esta tecnología fuera disponible, en el sentido de que, pues bueno, esta innovación la convirtió efectivamente en electricidad y empezó a iluminar casas de las personas, pero cuando esto recién surgió, en realidad era tecnología a la cual tenían acceso solamente muy pocas personas con mayor ingreso económico. Pero conforme fue pasando el tiempo y se fue eficientando la manera en que se producía, etcétera, pues mayor número de personas lo fueron incluyendo en su vida diaria, entonces precisamente se volvió tecnología en uso, ¿no? Ya no solamente estaba disponible, es decir, existía, sino que de verdad se volvió algo que es parte de casi el quehacer humano, ¿no? O sea, podrían todavía argumentar sí, pero hay muchas áreas en la sociedad que todavía no tienen acceso a electricidad, etcétera, ¿no? Sobre todo en las áreas que están relegadas o con mayor desarrollo económico, lo cual es cierto, sí, pero en general la mayoría de las personas tenemos acceso y de facto utilizamos esa tecnología,
¿vale? Entonces, estas son algunas clasificaciones de tecnologías que existen y quizá solo para cerrar este tema de conocimientos tecnológicos, es importante que ustedes sepan la diferencia entre una invención y una innovación. Las invenciones se refieren a avances en el conocimiento y las innovaciones se refieren a poner en funcionamiento esos avances, es decir, llevarlos al mercado. Un ejemplo más concreto. Cuando Albert Einstein, por ejemplo, hizo la teoría de la relatividad, pues entonces llevó a cabo una invención porque estaba avanzando el conocimiento y aspectos en física que pues hasta entonces habían estado como incógnitas o sin resolver. Sin embargo, ese avance en el conocimiento de la teoría de la relatividad se volvió una innovación cuando parte de ese conocimiento se utilizó para crear la bomba atómica, por ejemplo. Entonces, con esa bomba atómica que se vendió, que utilizó Estados Unidos para acabar con la Segunda Guerra Mundial, pues justamente fue llevar al mercado, poner en funcionamiento conocimiento que ya existía, pero hacerlo mercantil, ¿no? Hacerlo intercambiable o comerciable. Entonces, esa es la diferencia entre innovación y invención. ¿Está clarito para todos ahora? Bueno, entonces vamos a seguir con este tema y ahora vamos a checar otro aspecto que nos resulta relevante, sobre todo ya cuando empezamos a tomar en consideración las funciones de producción. Entonces tenemos rendimientos constantes. Los rendimientos constantes hacen referencias a los cambios en la producción que resultan como cambio proporcional en todos los insumos cuando estos aumentan en un factor constante. Entonces, aquí tenemos una función de producción, ¿no? Entonces dijimos, para producir Y, nosotros sabemos que en este caso en específico vamos a necesitar trabajo, recursos naturales, capital físico y capital humano. Y en este caso en específico están asumiendo que si tú por estas X es la cantidad de veces que vas a utilizar cada uno de los factores de alguna forma. Entonces aquí estás diciendo que si tú utilizas el doble de trabajo, el doble de recursos naturales, el doble de capital y el doble de capital humano, entonces vas a obtener el doble de la producción. Y si tú utilizas 3 veces eso, pero triplicas todos los factores, entonces vas a triplicar la producción. Entonces, esto es lo que les está diciendo esta fórmula, por eso es que les dice un cambio proporcional en todos los insumos van a aumentar en general la producción. Ahora, esta es una propiedad que justamente se llama rendimientos constantes y no es verdad para todas las funciones de producción. Entonces, aquí esto que les estamos poniendo es un ejemplo en específico y es un supuesto común que se utiliza en las funciones de producción. Por ejemplo, cuando se utilizan funciones Cobb-Douglas, pues tienen esta propiedad. Y otra notita aquí, si se fijan, tenemos en esta función de producción, tenemos todos estos factores de producción, pero casi siempre lo estándar es que se simplifique y casi siempre lo que se asume es que para producir ciertos productos lo único que necesitas es capital L y trabajo K. Ya los demás empiezan a ser usados con, pues sí, con algunos más modelos un poquito más complejos. ¿Y qué más? Bueno, entonces si seguimos, los rendimientos a escala implican ciertas propiedades matemáticas. En este caso, utilizar el trabajo como denominador resulta como un resumen matemático de los determinantes de la productividad. Entonces aquí si se fijan, lo único que utilizaron fue esta característica de rendimientos constantes de escala y lo que hicieron fue dividir todo entre L, ¿no? Sería como si lo dividieras entre algún número y de esa forma, pues aquí tendrías L sobre L es 1, por eso tienes 1, y aquí tienes, pues en general, la proporción que utilizas de recursos naturales con respecto a trabajo
esto que tenemos aquí es la productividad. De hecho, si se fijan, eso era justamente la definición con la que nosotros empezamos este curso. Bueno, este tema en específico. Les dijimos cuánto es que produces, es decir, cuánto Y estás generando por cada unidad de trabajo L, y también les había comentado que existen dos formas de medir L casi siempre, ¿no? Ya sea como número de trabajadores o como número de horas utilizadas. Entonces, justamente esa forma matemática es la productividad, esa es la manera en que se mide la productividad. Entonces, la productividad de trabajo se refiere al valor monetario producido por cada hora trabajada o por cada trabajador empleado, y casi siempre se excluye el gobierno y la agricultura, y también se utilizan años bases, así como en su momento utilizamos el índice de precios al consumidor y que nosotros aprendimos a cambiar en años base. Para la productividad se hace exactamente lo mismo, y recuerden que utilizar años bases o cambiar a base 100 simplemente se hace para que nuestros datos sean visibles de manera más sencilla y para que podamos tener una visión más rápida de la manera que están cambiando a través del tiempo. Pero pues bueno, en general la tasa de crecimiento de la productividad está correlacionada positivamente con la tasa de crecimiento del PIB y con el nivel promedio de salarios. Entonces recuerden aquí, el estar correlacionado positivamente significa que empíricamente se observa que si aumenta tu productividad, entonces también aumenta la tasa de crecimiento el crecimiento en el PIB. Si aumenta tu productividad, también se observa que en promedio están aumentando los salarios. Y intuitivamente hace sentido, ¿no? Nosotros sabemos que si nos volvemos cada vez mejores produciendo, pues entonces vamos a producir más, por tanto el PIB va a ser mayor. Y si todo eso que produjimos entre todos lo dividimos ahora entre el número de trabajadores, que es puede ser per cápita o PIB, pues en general a cada uno nos toca más, ¿no? En general observamos una mayor producción. Entonces, intuitivamente hace sentido. Y con respecto al promedio de salarios, pues también hace sentido, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque si cada vez nos volvemos mejores produciendo, pues entonces podemos producir más y esa empresa va a obtener más ingreso y teóricamente podría utilizar esos ingresos también para aumentar los beneficios o los salarios que nosotros estamos recibiendo por el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, intuitivamente hace sentido, y eso también son aspectos que se observan en los datos usualmente. Entonces, aquí estamos observando el crecimiento de la productividad en Estados Unidos. Aquí, si se fijan, todavía no está en base 100, aquí simplemente le está diciendo cuántos dólares estás generando por hora trabajada en 1960. Entonces, en 1960 aproximadamente se generaban $38 por cada hora trabajada. En 2015, Estados Unidos estaba generando aproximadamente $110 por cada hora trabajada. Entonces, eso es un aumento en la productividad. Y esta tablita de aquí es interesante también porque nos da una idea de también tratar de explicar el crecimiento económico que México mismo ha experimentado. Aquí en estas barritas lo que nosotros tenemos es el PIB de México, pero está en base 100. Recuerden, muchos datos se pueden mover a base 100, y cuando haces eso, el objetivo es simplemente ver cómo están cambiando a través del tiempo. Entonces aquí nosotros sabemos que el 2000 es nuestro año base. Entonces aquí en este caso no estamos diciendo que el PIB de México, que es este azul clarito, sea idéntico al PIB de América Latina. Simplemente estamos diciendo que ese es el año con el cual estamos comparando, empezando la comparación, y que aquí estaríamos diciendo, bueno, en el 2001 el PIB de América Latina no cambió mucho con respecto a él mismo, ¿no? Pero el PIB de México sí aumentó en un 1% con respecto al mismo. Después el PIB de América Latina se mantuvo hasta 2002 igual, pero nosotros bajamos, y aquí básicamente es lo que observamos, ¿no? Entonces, una vez que llegamos hasta el 2015, nosotros sabemos que con respecto al ingreso con el que habíamos partido en el 2000, México, el PIB solamente aumentó 5%, mientras que el PIB de América Latina aumentó un 24% aproximadamente, ¿no? Acuérdense, aquí sí estoy haciendo una resta, pero en realidad es la fórmula de cambio porcentual.
Tenemos Y2, sería 124, menos es Y1, el 100 entre 100 por 100, entonces nos va a dar 24%. Y es igual, formulita de cambio porcentual como lo hemos estado viendo desde que iniciamos el curso. Entonces aquí está aumentando la productividad, vemos que, perdón, el PIB en general vemos que América Latina aumentó más su producción en forma relativa con respecto a lo que nosotros lo aumentamos. Y aquí estas líneas que tenemos es la productividad en México. Nosotros sabemos que la productividad en México, igual también la empezamos en base 100, nosotros vemos que ha crecido muy poquito creció muy poquito durante 15 años, y en cambio la de América Latina, a pesar de que también creció poquito, pues creció más que nosotros, ¿no? Entonces, este aumento en la productividad, pues justamente está correlacionado con que nuestro ingreso haya aumentado tan poquito a través de todo ese tiempo. Entonces, durante esos 15 años nosotros podemos observar que no nos volvimos significativamente mejores produciendo. Y pues existen diferentes maneras de explicarlo, ¿no? Ya vimos esas 5 razones. Muchas personas van a decir, no, pues es que, no sé, el nivel de conocimiento que teníamos no aumentó lo suficiente, o no invertimos suficiente en capital, o no, o qué más, pues en general a nuestros trabajadores les hace falta capacitación, lo que ustedes quieran, ¿no? De hecho, ustedes pueden hacer eso mismo como ejercicio y ustedes buscar datos que respalden lo que están diciendo, ¿no? Los 5 que yo les propuse son como, por así decirlo, los sospechosos comunes, pero obviamente hace falta que ustedes le den todavía una lógica detrás, y esa lógica detrás, pues para eso se pueden buscar datos, ¿no? Algo que sí les puedo comentar en general es que ellos, una crítica común que se hace aquí es que durante este periodo entre 2000 y 2015, si observamos que estuvo creciendo el PIB de alguna forma, es porque también estaban creciendo los precios de varios insumos básicos, ¿no? Porque al final de cuentas América Latina sigue exportando principalmente insumos, por ejemplo, cobre o oro, frutas, verduras, todo ese tipo de cosas, y en México nosotros pues casi siempre exportamos petróleo. Entonces, una crítica en especial para estos años fue que, si bien el crecimiento fue tan pequeño, lo paradójico es que si creció fue justamente porque estaba aumentando el precio de todos esos bienes básicos que nosotros producimos, pero nuestra productividad, el qué tan buenos son nuestros trabajadores para producir, no aumentó. Y eso sí es una situación preocupante, ¿no? Porque al final de cuentas los precios de esos insumos pueden variar, y eso lo hace un crecimiento económico volátil, pero además de todo, pues también son recursos naturales que se terminan. Entonces, de manera sustentable en el largo plazo, nosotros podemos decir que el qué tanto crecemos y por tanto qué tanto más producimos y qué tanto más ingreso generamos depende muy fuertemente de qué tanto podemos aumentar nuestra productividad. Es decir, que objetivamente nos volvamos mejores produciendo, ¿cierto? Y pues, ¿cómo nos vamos a volver mejores produciendo? Pues en América Latina ciertamente discusión sobre el capital humano es muy relevante, ¿no? Y no basta con aumentar las tasas de alfabetización, lo cual a través de los años sí se han observado. En realidad, si ustedes van y buscan datos de hace 20 años, más o menos a finales de los 80, la mayoría de las personas tenían estudios de primaria, secundaria, y ahorita ya hay una mayor proporción de personas que saben leer, que sí tienen estudios hasta la secundaria o la prepa, en lugar de ser simplemente analfabetas, ¿no? Que no supieran leer y escribir. Entonces, la crítica es que, a pesar de que hay un mayor número de personas que oficialmente tienen ese titulito de sus escuelas, en realidad esa mayor
cobertura escolar no necesariamente se ha visto reflejada en las habilidades que las personas tienen. Entonces eso refleja también un tanto la calidad de la educación y pues la adquisición en general de las habilidades de nuestros trabajadores. Entonces ahí sí se vuelve muy notorio y sí es preocupante un tanto la situación con respecto a América Latina. Cuando comparamos nuestra productividad con respecto a la de la OCDE o la de Estados Unidos, pues se vuelve más evidente la necesidad que tenemos de invertir en general en las personas, ¿no? O en las posibilidades que tenemos de aumentar nuestra productividad. Según datos de 2013, por ejemplo, el 60%, bueno, nuestra productividad en México era 60% menor con respecto al promedio de la OCDE y 70% menor con respecto al promedio de Estados Unidos. Entonces, pues a final de cuentas, estas diferencias en productividad es justamente diferencias en el ingreso que nosotros podemos experimentar como países, ¿no? Y aquí tenemos gráficas sobre nuestra productividad. Entonces, lo que hice fue elegir algunos países y tenemos, por ejemplo, Australia, Bélgica, Dinamarca, a través del tiempo. Si se fijan, esto está también en base 100 y aquí nosotros podemos observar claramente que el año base es 2010, porque en ese año en específico es cuando vale 100, ¿no? Entonces aquí estamos observando cómo es que va cambiando a través del tiempo, cómo es que Australia pasó de una productividad de 90.9 a 105, y que uno de los países que mayor aumento de productividad ha tenido es, por ejemplo, Costa Rica, que en el 2001 su productividad era 78.7 y para el 2013 era de 108, ¿no? Recuerden, esto no necesariamente significa que la productividad de Costa Rica sea mayor que la de Australia, porque justamente se está comparando con respecto al mismo. Lo que te está diciendo esta tabla es que la productividad en Costa Rica ha aumentado más en términos proporcionales que la productividad de Australia, ¿vale? Y aquí también ya podemos empezar a ver la productividad laboral. Recuerden, esto es cuánto estamos produciendo por, por cada hora trabajada. De hecho, aquí les está diciendo cuánto PIB estamos produciendo por hora trabajada. Y está estandarizada, es decir, en base 100. Aquí lo podemos observar. Entonces, en promedio, la OSD tiene 50 y nuestra productividad está tan bajita que apenas si llega a 20. Y si la comparamos con la productividad de Luxemburgo, pues entonces esa es la que casi llega a 100 y ahí nos vemos, pues, justamente lo que les estaba diciendo, ¿no? O sea, esa posibilidad de producir ingreso o de producir en general bienes o servicios por cada hora trabajada, pues es muy relevante, ¿no? Y aquí quizás se vuelva un poquito abstracto, sobre todo porque ya estamos manejando pues valores agregados, pero en realidad, de nuevo, si hacemos ese ejercicio como el que hace rato les presenté de Robinson Crusoe y simplificamos mucho, mucho los casos, pues es útil el darnos cuenta sobre la relevancia de la productividad, ¿no? Yo, un ejemplo que me gusta ponerles es el qué pasa si ustedes van a la biblioteca y están sentados ahí 4 horas. Entonces, si de esas 4 horas ustedes durante 3 horas estuvieron perdiendo el tiempo, estuvieron checando su celular o viendo cosas en internet o distrayéndose, pues entonces ustedes saben que aunque hayan estado ahí 4 horas sentados, en realidad lo que produjeron fue solamente una hora de conocimiento, ¿cierto? Entonces, lo paradójico es que producir esa hora de conocimiento habría sido exactamente lo mismo si en lugar de estar 4 horas sentados ahí perdiendo el tiempo, nada más hubieran ido una hora a la, a la, a la biblioteca y después el resto se hubieran ido al gimnasio o a caminar o al centro o lo que sea, ¿no? De hecho, paradójicamente, en ese ejemplo en específico, la productividad sería mayor para la persona que nada más fue una hora, trabajó una hora y después se fue a hacer otra cosa, ¿no? Porque habría producido una hora y que sería justo nuestra producción, ¿no? Lo que sea que valga esa hora de conocimiento dividido sobre una hora de trabajo, entonces tendría una productividad de 1. En cambio, la otra persona habría producido solamente una hora de conocimiento, siendo que le invirtió 4 horas de conocimiento, entonces su productividad sería 0.25.
Entonces, yo creo que este ejemplo que les acabo de poner, y es la razón por la que me gusta mucho, nos muestra varias cosas, ¿no? Por un lado, pues ciertamente está relacionado con nuestro bienestar como estudiantes, ¿no? En general con la manera en que llevamos a cabo nuestro trabajo, en el sentido de que es importante pues balancear lo que tenemos, eh, pero a la vez también nos está hablando de, pues sí, de la relevancia de la productividad, ¿no? Que a final de cuentas lo que importan pues también son los resultados que nosotros podemos obtener y que paradójicamente para que esos resultados sean buenos pues también necesitamos balancear el resto, ¿no? Eso quizá de una forma más, más filosófica y vista más como bienestar de ustedes, ¿no? Mientras están pasando aquí por la universidad. Pero de nuevo, este ejemplo que les acabo de dar, si de nuevo regresamos a esta tablita que estamos observando en pantalla, pues es justamente eso, ¿no? O sea, el qué tan buenos somos produciendo, qué tanto valor generamos por cada hora de trabajo que producimos, ¿no? Y el que tan buenos, recuerden las diapositivas que les mostré hace rato, o sea, qué tan buenos somos produciendo, depende de muchísimas cosas, ¿no? Depende del capital que tenemos, del capital físico, del capital humano, de los recursos naturales, de la tecnología, etcétera, ¿no? Pero todo este tipo de aspectos son, pues sí, son políticas públicas que se pueden hacer, ¿no? Pero necesitamos hacer evaluaciones, observaciones más profundas para saber cómo abordarlo, a final de cuentas, ¿no? Y ahí sí nos damos cuenta por qué es que la educación es tan importante, la educación de calidad lo es también. Sí es conocimiento en general, pero a final de cuentas se trata de qué es lo que podemos generar con ese conocimiento, ¿no? Qué tanto podemos contribuir a la sociedad con ese conocimiento y al bienestar de la sociedad, ¿no? Tanto en bienestar abstracto como en bienestar muy, muy puntual, que sería el ingreso que podemos generar. Entonces, aquí también tenemos la productividad laboral, solo que está en tasa de crecimiento. Recuerden que tasa de crecimiento es la formulita de cambio porcentual que les enseñé. Y aquí simplemente estamos observando diferencias en productividad por periodos, ¿no? Los azules son la productividad durante 10 años entre el 95 y el 2015, los rombitos entre 2001 y 2007, y los rombos negros entre 2009 y 2015. Entonces, aquí tenemos, bueno, esta es productividad en términos absolutos, ¿no? No, también es crecimiento. Entonces, aquí tenemos el promedio de la OCDE, cuánto ha estado creciendo en promedio, y aquí tenemos el crecimiento de México. Entonces, sabemos que hemos estado creciendo aproximadamente un 0.8% a través del tiempo, o al menos durante ese periodo, y lo cual ciertamente ha sido menor con respecto a otros países, ¿no? Y pues si nos comparamos con Corea, con Polonia, etcétera, con Turquía, pues vemos que nos está faltando ponernos más las pilas. Y de hecho, este ejemplo de Corea es súper interesante porque yo los invito a que chequen datos, sobre todo con respecto al PIB, ¿no? O sea, más o menos en los 80s, Corea del Sur tenía un nivel de ingreso muy similar al nuestro, al de México, y actualmente su nivel del PIB o nivel de ingreso es mucho más alto que el de nosotros, ¿no? Ellos, y también vean el estudio de casos, a qué fue a lo que ellos les apostaron. Le apostaron mucho al capital humano y a la tecnología. O sea, tan le apostaron a la tecnología que recuerden que muchos de los productos tecnológicos que tenemos ahora o de tecnología de punta, si es que así lo quieren ver, ¿no? Celulares, electrodomésticos, etcétera, son coreanos. Pero a final de cuentas son políticas económicas que están enfocadas a la productividad y al crecimiento económico de largo plazo, que son los temas que hemos estado viendo justo durante esta clase, ¿vale? Y básicamente la forma contraria para sacar el cambio porcentual. Entonces recuerden que hasta ahorita nosotros lo que hemos estado viendo es, dado que tú sabes el PIB, cuánto vale en un periodo y en otro, aplicamos nuestra fórmula de cambio porcentual, que es Y2 menos Y1 sobre Y1 por 100,
y eso nos da a qué tasa es a la que está creciendo durante ese periodo en específico, ¿no? Si comparamos años aledaños, sabemos que es la tasa de crecimiento durante ese año. Si comparamos periodos, sabemos que es la tasa de crecimiento que hubo en total durante ese tiempo, pero si lo dividimos entre el número de años, pues entonces ya tenemos la tasa anualizada, que significa que en promedio, durante cada año de ese periodo, el PIB habrá crecido a en determinado porcentaje, ¿no? Entonces, esta fórmula que les estoy mostrando ahorita ocurre cuando lo que sabes es el PIB inicial en cierto año y el número de periodos que han ocurrido y la tasa anualizada o la tasa que ocurrió durante cierto tiempo. Entonces, lo que tú quieres saber ahora es cuánto es que ha crecido el PIB en general. Entonces, para hacer eso, la formulita que tenemos es el PIB en el tiempo inicial multiplicado por 1 más la tasa de crecimiento del PIB elevado al número de años que hayan transcurrido o en general el tiempo, ¿no? Si haces ese número en meses o en días, etcétera, se puede hacer también. Sin embargo, el punto es ser consistente con tus unidades de tiempo. Y aparte de lo estándar es utilizar años. Entonces, básicamente, esta fórmula es justamente la fórmula sobre valor futuro, que muy probablemente ustedes aprendieron también en su prepa, con todas estas fórmulas de financieras. Entonces lo que tenemos es valor futuro es igual a valor presente por 1 más g elevado a la n. Esa es la formulita que tenemos. Entonces esta fórmula lo que nos ayuda a saber es también, nos permite entender cómo es que el crecimiento o la tasa de crecimiento es tan relevante, ¿no? Y de hecho nos liga justamente al tema con el que iniciamos, con los datos que iniciamos. Recuerdan que habíamos dicho que durante muchos años habíamos permanecido relativamente estancados y que las tasas de crecimiento realmente son un fenómeno moderno, ¿no? Y que fue justamente lo que nos llevó a la desigualdad que ahora estamos observando, ¿no? En términos matemáticos, no estoy diciendo que esas sean las razones. Entonces, en esta tabla es muy útil visualizarlo porque justamente aquí el ejercicio que estamos haciendo es, a ver, si si iniciamos con 100, ¿no? Utilizar el 100 siempre es una manera muy fácil de visualizar nuestros datos. Si empezamos en 100 en nuestro año 0 y sabemos que estamos creciendo al 1% durante 10 años, entonces sabríamos que en 10 años tendríamos un PIB de 110. Si seguimos creciendo al 1%, en 25 años tendríamos un PIB de 128 y en 50 años un PIB de 164. Entonces, ciertamente sí crecimos, ciertamente sí estamos produciendo más, etcétera, pero realmente es muy poco lo que estamos creciendo, ¿no? Y si comparamos con la tasa de crecimiento del 8%, que son tasas que estamos observando, por ejemplo, ahora para China, o que en su momento durante los 50, 40, 60 estuvimos observando para México, pues entonces observamos que el crecimiento es mucho mayor, ¿no? Y entonces observemos por qué también China actualmente, pues es, a final de cuentas, una referencia en cuanto a crecimiento económico. Entonces nosotros sabemos que creciendo al 8% y habiendo iniciado con 100, en 10 años tendrías un PIB de 216, en 25 de 685 y en 100 de 50 años. Entonces, justamente ahí estamos observando de manera muy clara la relevancia que tiene la tasa de crecimiento a la que estamos creciendo. Entonces, vale, entonces esta es la tablita y el mensaje principal que quiero que obtengan es justamente eso, ¿no? Que la tasa de crecimiento nos dicta qué tan rápido estamos aumentando nuestra producción y nuestro ingreso a través del tiempo, y que dado que a final de cuentas es un crecimiento compuesto, porque recuerden que el PIB así es como se mide, ¿no? Es lo que si tú dices que aumentaste el PIB en un 1%, eso significa que produjiste lo mismo que ya habías producido el año pasado, más un 1% más. Entonces, precisamente por eso es que eventualmente estas cifras se ven tan grandes, ¿no? En cuanto a discrepancias. Entonces,
Sí, ese es el mensaje principal, pero también me interesa que chequen cómo calcularlo, que al final de cuentas es simplemente aplicar esta formulita que ustedes tenían, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos al Excel, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el año 0, nosotros teníamos, si empezamos con 100, y aplicamos nuestra formulita, entonces tendríamos nuestro valor presente multiplicado por el 1 más nuestra tasa de crecimiento, que en este caso, acuérdense que 1% es equivalente a 0.1. Y esto va a ir elevado a, en este caso eran 10 años, ¿no? Es el número de años totales que han transcurrido. Entonces ahí tendríamos que tendríamos 110.46. De hecho, vamos a poner esto en igual con le podemos quitar incluso los decimales si quieren para que sea como más parecido a la tablita que tenían hace rato. Entonces ahí tenemos a 110. Si lo hacemos, si tenemos ahora la misma formulita, igual recuerden, empezamos en 100, que es nuestro año inicial, pero aquí ya han transcurrido 25 años. Entonces tendríamos un 128 y aquí tendríamos ese 100 elevado a 50 años. Miren, de hecho debía haber, hubiera sido más útil si lo hubiera puesto así. Elevado así. Recuerdan que esta formulita es para que no se mueva. Entonces ahí tenemos 164. Y cuando le ponemos eso, la ventaja es que lo podemos arrastrar, ¿ven? Ay, no. Esperen, ¿qué fue lo que pasó? Ya, es que aquí está. Este sería 0.03. Este sería 0.05, este sería 5%, y esto sería al 0.8%. Entonces, si se fijan, son justo estos números que les había mostrado en esta tabla, pero la fórmula que estamos aplicando es esta, y eso es justamente lo que quiero que se lleven de alguna forma, ¿no? De hecho, podemos copiar esta formulita para que ustedes mismos también la recuerden. Qué curioso. Está muy chiquita, muy grande, ya ni sé. Ay, bueno. El punto es que es esa fórmula. Entonces, aquí, de nuevo, ¿no? Podemos hacer exactamente eso mismo también. Entonces tendríamos que es este valor. Empezamos con 100. Si se fijan aquí, el punto también que ustedes observen es que en este caso todos los países estarían empezando desde el mismo punto, que era esta idea que nosotros habíamos discutido de que pues inicialmente todos tenían más o menos el mismo nivel de ingreso y la disparidad empezó a partir de la revolución industrial. Entonces aquí estaríamos creciendo al 3% y nosotros sabríamos que estamos tomando en consideración un periodo de 10 años. Entonces eso es lo que obtendríamos. Y aquí, si jalamos esto, ya nada más tendríamos que actualizar que aquí estamos creciendo al 5% y acá estamos creciendo al 8%. Entonces ahí tenemos esto. Y entonces aquí tenemos de nuevo, sí, este sería nuestro valor inicial, que aquí estaríamos creciendo al 3% y elevándolo a estos años que vamos a fijar. Entonces ya solo tendremos que actualizar la tasa en la cual estamos creciendo, que sería aquí 5%, y aquí sería 8%. Entonces ahora sí ya tenemos esta información. Y aquí les comento,
justamente estamos partiendo de 100 y la diferencia entre que acabemos en 164 o en 4690 simplemente es la tasa en la cual estamos creciendo. Recuerden, estamos empezando en lo mismo, tenemos exactamente la misma cantidad de periodos, la diferencia única es la tasa, aquí la pueden observar. Entonces, un ejemplo que a mí generalmente me gusta ponerles también para que entiendan la diferencia entre crecer a un valor o a otro es el de las estrellas, ¿no? Creo que sí se los había comentado. Entonces, nosotros, si pensamos, qué curioso, ya no quiere pintar. Bueno, realmente no importa. Que ustedes piensen, por ejemplo, en esta idea de que si ustedes salieran de la Tierra, pues la diferencia entre que acaben en una estrella o en otra galaxia, pues es al final de cuentas el grado de inclinación con el cual están saliendo de la Tierra, porque si bien al principio podría parecer que no es tanto, como aquí en este caso no parece que sea una diferencia tan grande entre 1% o 3% o 1% y 8%, en realidad conforme lo vas proyectando a través del tiempo o en este ejemplo de la Tierra a través del espacio, pues esa diferencia, esa inclinación se va haciendo cada vez más prolongada y ciertamente terminas en un lugar o en otro, ¿no? Entonces, realmente recuerden, ese cambio porcentual es justamente la inclinación con la cual estás creciendo, es tu tasa de crecimiento. Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Y simplemente como conclusiones, si ya nosotros estuvimos checando cuáles son o sea, ya sabemos que la productividad es muy importante para explicar el crecimiento económico. Y ya sabemos también que qué factores influyen en explicar los cambios en la productividad. Entonces nosotros todavía podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué factor es el más importante para explicar el aumento en el crecimiento económico o en la productividad? Entonces, lo que dice la literatura es que el cambio tecnológico es lo que explica la mayor parte del crecimiento y justamente para ese tema es para el cual nos vamos a ver eventualmente en lo que se llama como modelo de Solow. Entonces, el modelo de Solow nos va a explicar por qué es que el cambio tecnológico, a final de cuentas, lo que termina haciendo es aumentar cada vez más nuestra frontera de posibilidades de producción. O sea, aquí tenemos K de capital y aquí Y. Eso es lo que hace la tecnología. Que si recuerdan, nuestra tecnología así era como se medía, recuerdan, era nuestra A1 por nuestra F de todo lo que nosotros le queramos poner adentro, o Y igual a A2 por F, o Y igual a A3 por F. Entonces nosotros sabemos que mientras más tecnología tengamos, es como si estuviéramos justamente impulsando o haciendo crecer nuestra fuente de posibilidades de producción porque nos estamos volviendo cada vez mejores y eso es lo que en el largo plazo explica el crecimiento económico. De hecho, por eso es que muchos gobiernos están tan obsesionados en promover la innovación, en promover la investigación y el desarrollo, etcétera. Todos estos temas ciertamente están fundamentados en modelos económicos. Entonces, eso es lo que pasa. y Y después también otra pregunta válida es sobre que el capital físico es importante, pero no lo es todo. Y este tema en específico es súper importante porque en realidad se tiene que ver, pues, incluso con nuestra misma historia. O sea, cuando estábamos más o menos en los 80s, que fue cuando empezó también todo este modelo, pues el modelo neoliberal a promover el crecimiento, la apertura de fronteras, etcétera. También lo que planteaban los países desarrollados era que lo que nos hacía falta a nosotros, los países en desarrollo, era inversión en capital físico. Y desde este punto de vista, pues como que a ellos les hacía sentido y fue incluso un fundamento ideológico de alguna forma de algunas organismos de financiamiento internacional como es el Banco Mundial o el FMI,
porque ellos decían, pues, si lo que les hace falta es capital, pues basta con que nosotros les prestemos y eventualmente eso que nos presten, pues va a regresar con creces. Entonces, de alguna forma, pues a nosotros nos va a rendir nuestro capital, nuestras inversiones, pero ellos también van a poder crecer. Pero lo cierto es que esta idea no funcionó. Entonces, si ustedes se regresan, por ejemplo, a México o la idea de estos organismos internacionales era decir, bueno, pues les hace falta carreteras, les prestamos para que hagan carreteras, ¿no? O les hacen falta puentes, etcétera. Esa es la idea justamente de invertir en capital físico. Pero lo cierto es que ya en la realidad hubo varios problemas. O sea, por un lado, ciertamente la corrupción y toda esta dispersión de recursos en realidad es una observación que se va replicando en diferentes partes del mundo. De hecho, existen estudios completos para estudiar, pues, a final de cuentas, como, en dónde terminan esos recursos, ¿no? Esos préstamos. Pero el punto es que, pues, por un lado está la corrupción, pero por otro lado, invertir solamente en capital físico no es una receta suficiente como para generar crecimiento en el largo plazo. Y si lo simplificamos mucho, hace sentido, ¿no? Una vez que tú dices, bueno, sí, necesito puentes, pero pues una vez que construyes el puente, de nada te sirve construir un segundo puente ahí o una segunda carretera que pase por ahí, y lo cual sería justamente esta idea de estar aumentando el capital físico, ¿no? De aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Entonces, no basta. O sea, en realidad el asunto en todos estos temas de crecimiento económico es que los insumos, ¿no? Terminan funcionando de manera conjunta, tal cual como si fuera una receta. Entonces, Easterly es un economista muy famoso que alguna vez utilizó justo este ejemplo que yo estoy por ponerles, ¿no? Que si tú te imaginas que quieres hacer un pastel, eh, pues realmente lo que necesitas en su momento es si para que hagas no solo un pastel, sino que hagas dos, pues lo que necesitas es aumentar el, um, todos los ingredientes, ¿no? O sea, no, si tú tienes un pastel y quieres hacer dos, no basta con que simplemente le pongas más harina, más harina, más harina, más harina, porque eventualmente eso no va a ser un pastel. O sea, de hecho te va a arruinar toda la receta y va a estar desproporcionado, que es justamente la idea que yo les estaba poniendo de capital. O sea, de nada te sirve que estés poniendo cada vez más carreteras, más carreteras, más carreteras, o más computadoras, más computadoras, más computadoras. O sea, eventualmente todo eso tiene rendimientos decrecientes de capital, es decir, o sea, se llega a saturar. Entonces, justamente por eso es que pasamos. No basta con que le pongas harina, en realidad es como si fuera una receta. Sí tienes efectivamente que invertir en capital, sí tienes que crear más puentes, sí tienes que crear no sé, dar más computadoras, pero no basta con eso tiene que ir aparejado pues con un aumento en tu capital humano, por ejemplo, ¿no? O sea, en que haya más personas que puedan hacer uso de ese capital que estás poniendo ahí a disposición de toda tu cadena de producción. Entonces, pues relacionado con este aumento en el capital humano, ciertamente está la importancia de incrementar la escolaridad de las niñas o de las mujeres, porque al final de cuentas es una ganancia humana, económica y social, ¿no? Humanamente hace sentido el percibir la educación como un derecho, pero va más allá en general de verlo como un derecho, que ciertamente es la parte más importante, ¿no? Ciertamente el que se invierte en la educación de las niñas, pues eso aumenta su capacidad de producción, el que puedan generar ingresos, pero también tiene un impacto positivo desde un punto de vista social, porque generalmente las mamás, mientras mejor estén educadas, pues mejor saben cuidar a sus niños más, y además van a perpetuar ese ciclo de educación, ¿no? Si ellas están educadas, es más probable que sus hijos obtengan un nivel de educación cada vez también, pues, mayor que ellas, o al menos el mismo que ellas. Entonces, esos son aspectos de que ahí empezamos a relacionar, pues, sobre la relevancia de sí nuestro capital humano para aumentar nuestra productividad, para aumentar nuestra producción y eventualmente tener en general un mejor nivel de vida, ¿no? Que es lo que nos importa a final de cuentas. Y, y pues también está el tema sobre cuidar el medio ambiente, ¿no? Que nuestros recursos naturales a final de cuentas forman parte también de toda nuestra cadena de producción,
y que no basta con que nos obsesionemos con aumentar el capital o el capital humano, ¿no? Cuidar nuestro planeta es importante y y no es y si bien se trata también de valores, no, como todas estas ideas ambientalistas que hay también desde un punto de vista pragmático de que nuestro crecimiento sea sustentable en el largo plazo, es muy importante también, no, como el ejemplo que a veces les pongo, ¿no? O sea, ¿de qué te sirve aumentar tu PIB y talar todos los árboles para generar en un año, no sé, producir sillas, si para el próximo año ya no tienes ningún árbol y no puedes producir absolutamente ninguna silla, ¿no? El punto es que tu crecimiento sea sustentable y que año con año puedas ir mejorando tu nivel de ingreso, tu nivel de vida, y eso ciertamente implica respetar el medio ambiente. Y pues bueno, con respecto a política económica en general, estos puntos que yo les estoy poniendo aquí, quiero que también los reflexionen como parte de su pregunta de reflexión. Eso no es necesario que me la suban con el archivo, lo de los factores de producción, eso sí, lo ponen con su pregunta de reflexión. Esto basta con que le den una pensada, y aquí la pregunta para ustedes sería, ¿qué puede hacer el gobierno o los responsables de la política pública para elevar la productividad y el nivel de vida? Entonces, por un lado, tendríamos la importancia del ahorro y la inversión. Ese, por ejemplo, es muy clara, ¿no? Pues si ahorras e inviertes, pues estás impactando de manera positiva en la acumulación de capital, y si tienes más capital, entonces te vuelves más productivo, y si te vuelves más productivo, puedes producir más, y si produces más, pues implícitamente estás aumentando el PIB, ¿no? Estás aumentando el ingreso en general de toda tu población. Con respecto a la parte de rendimientos decrecientes y del efecto de recuperación, aquí simplemente es lo que les estaba comentando hace ratito, ¿no? De que de nada te sirve aumentar tu capital si después, conforme va pasando el tiempo, ese capital cada vez te rinde menos. De hecho, esos son temas que ustedes vieron en su curso de micro. Seguro por ahí tendrán sus tablitas de costos también, ¿no? Y de ingresos, dado que vas aumentando una unidad más de capital o una unidad más de trabajo, en general, ¿cuánto aumenta tu ingreso? Entonces, toda esta idea de que el capital eventual, por ejemplo, el capital eventualmente va creciendo, cuánto ingreso te da, está relacionado con el efecto de recuperación. El efecto de recuperación dice que los países en desarrollo o los más pobres eventualmente sí pueden llegar a alcanzar a los más ricos, porque justamente como les hace falta capital, con que inviertas un poquito en ellos, pues ellos van a tener más rendimientos, ¿no? Y dado que los países ricos ya tienen mucho capital, pues a ellos les rinde poquito. Entonces, esas son algunas ideas, pero ustedes pueden pensar ejemplos al respecto, ¿no? La inversión extranjera directa, pues igual tiene que ver con aumentar tu capital, la educación con aumentar tu capital físico, los derechos de propiedad y la estabilidad política, pues a final de cuentas es el contexto que nosotros relacionamos también con el índice de libertad económica, que es justamente pues el marco en el cual estás echando a andar todos tus recursos, tus factores de producción, ¿no? A veces incluso los llevan a relacionar un poco con esta parte de tecnología. Entonces, todos estos, denle una pensadita, y van a entender quizá mejor el por qué es que los gobiernos empiezan a enfocarse en ideas de este tipo para tratar de mover qué mecanismos y por tanto afectar la productividad y el crecimiento económico, etcétera, ¿no? Y que ustedes mismos sean capaces de criticar si esas estrategias sí efectivamente son sustentables, si son útiles, etcétera, etcétera. Yo creo que si hacen bien este ejercicio, sí es bien interesante empezar a pensar en todo lo que ocurre en nuestro país y en el mundo. Pues sería todo, la bibliografía, y aquí nos estamos viendo.